Último jueves de mes, el abogado responde en esta sintonía Onda Cero Más de Uno La Mancha con la ayuda de los abogados de Cobo Serrano, justamente aquí, al lado de nuestros estudios, en el centro financiero, y con muchos interrogantes laborales que está generando la crisis sanitaria del COVID. Por ello, ya lo hicimos el mes pasado, pero de nuevo saludamos en esta entrega a don Ángel Muñoz, que es el experto laboralista de este bufete. Ángel Muñoz Rodríguez, ¿qué tal, abogado? Saludos. ¿Qué tal, Marco? Buenas tardes. La semana pasada se firmó un acuerdo entre los interlocutores sociales, gobiernos, sindicatos, patronal, sobre la prórroga de los ERTEs que estaban vigentes más allá de la posible duración del estado de alarma. ¿Cuáles han sido las principales novedades introduciendo a este respecto? Pues bien, las principales novedades que se introducen con este acuerdo son dos, para los ERTEs que ya estaban en vigor. Por un lado, la duración del ERTE. Inicialmente, cuando se solicitó el ERTE por fuerza mayor, en todas las resoluciones que estaba dando la autoridad laboral, se establecía que la duración estaría vinculada al estado de alarma. Y ahora lo que se hace es ampliar la duración del ERTE hasta el 30 de junio, con independencia de que, llegado el vencimiento del actual estado de alarma, se prorrogue o no. Por tanto, en principio, los ERTE por fuerza mayor podrán estar vivos hasta el día 30 de junio. Y otra de las principales modificaciones, una modificación en este sentido esencial, es dividir los ERTEs que estaban vigentes en dos tipos: el ERTE por fuerza mayor total y el ERTE por fuerza mayor parcial. Los ERTE de fuerza mayor total pues serán aquellos que se aplicarán para las empresas que corresponden a sectores en los que aún no es posible retomar la actividad. Están totalmente cerradas sus actividades, están clausuradas y no pueden comenzar, y por tanto estaría en una situación de ERTE por fuerza mayor total y seguiría aplicándose la normativa anterior. Pero para aquellas empresas que pertenezcan a sectores de actividad que ya puedan ir paulatinamente pues reincorporando a sus trabajadores, porque puedan ir poco a poco pues retomando su actividad, se encontrarían en una situación que llaman de fuerza mayor parcial. La diferencia sustancial entre una situación y otra radica en las bonificaciones a seguridad social. Lo que se pretende con esta nueva regulación, esta nueva medida que se introdujo a mediados de mes, es establecer, fomentar en lo posible la reincorporación de los trabajadores del ERTE, tanto a jornada completa como a jornada parcial. Entonces, para ello lo que se establece es una bonificación para aquellas empresas que rescaten a sus trabajadores, que lo desafecten. Con la normativa anterior, si un trabajador estaba en ERTE, se incorporaba a su puesto de trabajo, pues a partir de ese momento dejaba de cobrar la prestación y la empresa pagaba el 100% de seguridad social. Pues a partir de ahora, para aquellas empresas que desafecten a trabajadores, se establece una bonificación para el trabajador que se reincorpora, que en empresas de menos de 50 trabajadores una bonificación importante es el 85% el mes de mayo y el 70% en el mes de junio. Si bien, como contrapartida, pues para, como digo, en lo posible, pues fomentar que se saque a la gente de los ERTE, pues para que dejen de cobrar el paro y demás, para aquellas empresas que decidan, aunque puedan retomar su actividad, no desafectar a todos sus trabajadores y acabar los plazos, finalizar hasta el 30 de junio, mientras que antes esos trabajadores que estaban en ERTE no pagaban nada de seguridad social, pues ahora sí que tendrán que pagar una parte, tendrán que pagar el 40% en mayo y el 45% en junio, porcentajes que se aplican a lo que son empresas de menos de 50 trabajadores. Las empresas de más de 50 trabajadores, pues como tenían una bonificación menor porque tenían que pagar una cantidad, pues también tienen unas bonificaciones, pero son inferiores a las que hemos citado antes. Para aplicarse estas bonificaciones, la empresa que tenga que pasar de un ERTE por fuerza mayor total a otro por fuerza mayor parcial, ¿tendría que presentar un nuevo expediente? No es necesario. Lo único que tiene que hacer la empresa cuando tome la decisión de desafectar a un trabajador del ERTE, tanto si es una desafectación total, es decir, que pase de una suspensión a trabajar al 100% de su jornada, como si pasa de una suspensión a trabajar al 50%, compatibilizando el trabajo con el desempleo, lo único que tiene que hacer la empresa es comunicarlo a Seguridad Social y al SEPE. Y luego ya cuando finalice el mes de mayo, es decir, cuando antes de consolidar los seguros sociales, pues tiene que comunicar a la Seguridad Social a través de una declaración responsable habilitada al efecto, que se hace a través del sistema red, pues cuál es la situación de la empresa. Y dice si está en situación parcial o en situación de ERTE total, y cuáles son los trabajadores que ha desafectado y cuáles son los trabajadores que continúan en ERTE. Y con esa información pues ya se consolida los seguros sociales, pero no es necesario iniciar un nuevo expediente ni comunicar nada a la autoridad laboral.
Por todos he sabido que uno de los principales problemas que se plantean las empresas que han realizado un ERTE es la obligación de mantener el empleo durante 6 meses después de que este acabe. ¿Ha habido alguna modificación en relación a esta obligación? En relación a la obligación del mantenimiento de empleo, apenas ha habido modificaciones. Sigue existiendo esta obligación genérica de la empresa de garantizar el mantenimiento de empleo durante 6 meses. Es decir, que la empresa no puede hacer despidos, no puede realizar ningún despido de un trabajador que haya estado afectado al ERTE durante 6 meses. Y además se establece una obligación de tipo nominal, es decir, que son los trabajadores que están afectados al ERTE los que no pueden ser despedidos. Aunque hable de mantenimiento de empleo, no significa que si yo tenía 25 trabajadores en el momento del ERTE, despido a uno y contrato a otro y sigo manteniendo 25. Como si se permite para otras cosas, a un tipo de subvenciones y demás, que hay un régimen de sustitución de trabajadores. En este caso, no se puede despedir a ninguno de los trabajadores que haya estado afectado por el ERTE durante 6 meses. Y es una cosa a tener muy en cuenta, porque el incumplimiento de esta obligación puede suponer un grave perjuicio para la empresa, porque si se despide un trabajador antes del cumplimiento de esos 6 meses, no significa que la empresa tenga que devolver las bonificaciones que se ha aplicado por ese trabajador, sino que tendría que devolver todas las bonificaciones de todos los trabajadores durante los 3 meses que ha durado el ERTE. Por tanto, es algo a tener muy en cuenta. Y nos referimos siempre a contratos indefinidos. Si un trabajador tiene un contrato temporal, se vio afectado por el ERTE, se reincorpora el 30 de junio y le quedaban 2 meses de contrato, pues cuando finalice ese contrato se extingue y en ese caso no se considera ningún tipo de incumplimiento, porque estamos hablando de la finalización de un contrato por la finalización del plazo. La única medida que sí es importante que se establece en la actualidad es que no se considerará incumplido esta obligación para aquellas empresas en las que estén en una situación crítica, una situación grave, que pudiera dar lugar a incurrir en una situación de concurso de acreedores. Es decir, que aquella empresa que retome su actividad, reactive, reincorpore a todos sus trabajadores y a los 2 meses, 3 meses vea que está en una situación en la que no puede cumplir sus obligaciones fiscales durante 3 meses, o bien no puede pagar sus cuotas de seguridad social, o bien no puede pagar las nóminas de los trabajadores y demás, y que esté en una situación de concurso, en ese caso sí que podrá tomar la decisión, siempre que lo justifique suficientemente, de adoptar la medida de extinguir contratos de trabajo y no tener que devolver esas bonificaciones, puesto que está en una situación concursal. Eso es lo que hay en la actualidad, sin perjuicio de que posteriormente pues se introduzcan algunas medidas que puedan mitigar o variar algo en determinados sectores, que parece que va a ir por ahí. Va a haber determinados sectores en los que van a tener cierta manga ancha en cuanto a la posibilidad de extinguir estos contratos, y son los sectores que más afectados se han visto. ¿El plazo de esos 6 meses comenzaría a computar desde que acaban los ERTEs, desde el 30 de junio? En este sentido, la norma lo que dice es que el compromiso de la empresa de mantener el empleo es de 6 meses desde la reanudación de la actividad, entendiendo por esa reanudación la reincorporación del trabajador. Por tanto, los 6 meses cumplirán dependiendo de en cada momento cuándo se reincorporó el trabajador. Lo que habrá que comprobar es el mantenimiento de ese trabajador durante 6 meses desde que se reincorpora, no desde el 30 de junio. Si un trabajador se incorporó el 15 de abril, será a partir de ese momento cuando empiecen a contar los 6 meses, mientras que otro, si se incorpora el 30 de junio, pues será en ese momento cuando empiece a contar. Claro, abogado, pero puede haber después distintas realidades. Si una empresa no puede hacer despidos durante 6 meses después del ERTE y por la situación que se encuentra no hay trabajo para todos los que tienen nómina, todos los trabajadores, ¿qué opciones tendría? ¿Qué puede hacer al respecto con esos trabajadores que, entre comillas, sobran? Pues esa es una situación que se va a plantear seguro, porque va a haber muchas empresas en las que, una vez que se acabe el ERTE, se reincorporen todos sus trabajadores, pues va a tener una situación económica complicada, pues porque no va a tener producción para dar trabajo a todos sus trabajadores en las mismas condiciones que antes. En ese caso, lo que tenemos que ver es cuál es la situación real de la empresa. Nosotros lo que aconsejamos es ver en ese momento cuál es la situación, y también a medio plazo. Si la empresa comprueba o entiende que es una situación coyuntural, ya se ha hecho estructural, no se va a solucionar en los próximos meses, pues igual lo que merece la pena es hacer un expediente de extinción de contratos, con independencia de que luego haya que devolver esas bonificaciones, porque quizás es mejor abonar esas bonificaciones y dejar de pagar salarios, que para no entrar en una situación que haga inviable la empresa y al final pues nos lleve a su cierre.
Pero, sin embargo, cuando estamos en una situación en la cual pues es algo temporal, la empresa entiende que en 3, 6, 10 meses se va a volver a tener el mismo nivel de producción que había antes del ERTE, pues en ese caso lo que hay que hacer es un nuevo expediente de regulación de empleo, pero en este caso ya no por fuerza mayor, lógicamente, sino por causas comunes, lo que llaman causas económicas o productivas. De hecho, la norma a la que hacemos referencia, esta norma que amplía los ERTEs hasta el 30 de junio, que los prorroga, establece la posibilidad incluso de antes de que finalice el ERTE, por fuerza mayor, pues empezar a negociar un ERTE por causas productivas para que la empresa que prevea en esta situación lo aplique directamente. Incluso si el plazo de los ERTE finaliza el 30 de junio y el nuevo ERTE se negocia el 15 de julio, por ejemplo, pues se podrían retrotraer los efectos al día siguiente de la finalización del primero. Pero claro, la empresa tiene que tener en cuenta que esos ERTE por causas productivas pues ya no tendrían bonificaciones en seguridad social, ya la empresa tendría que pagar la seguridad social de los trabajadores, pero sí que es verdad que también que como no se produce una extinción del contrato sino una suspensión, pues no se incumpliría la obligación de mantenimiento de empleo de los 6 meses. En todo caso, debemos de tener en cuenta que se establece también en la norma la posibilidad, como va a haber un seguimiento por la comisión negociadora de la evolución de los ERTEs y demás, que se establezcan bonificaciones para estos ERTEs por causas productivas, pero como he comentado antes, nosotros entendemos que va a ir destinado a sectores muy concretos, sectores relacionados con la hostelería, con el turismo. Para el resto de actividades, probablemente si hacen un ERTE por causas productivas, pues vale que no tendrán que abonar el salario del trabajador, pero tendrán que seguir abonando la seguridad social. Lo cierto es que han pasado 3 meses desde el estado de alarma, desde los primeros ERTE, y hay trabajadores que todavía no han cobrado el desempleo o han cobrado menos de lo que le corresponde. ¿A qué se debe? Usted que está acostumbrado a trabajar con no pocas empresas y puede saber dónde está el error administrativo, si es que lo hay. ¿Cómo está en estos momentos los pagos de las prestaciones por desempleo? Pues todos hemos visto y hemos leído que sí que es cierto y sabemos que ha habido muchos retrasos en los pagos de las prestaciones. Pero la realidad es que no sabemos exactamente por qué se producen. Sabemos que hay un desbordamiento total de los servicios públicos de empleo, pues porque están teniendo que gestionar un montón de prestaciones y nos encontramos supuestos en los cuales una empresa se solicita la prestación de todos sus trabajadores el mismo día, unos sí cobran, otros no. No hay una explicación concreta. El SEPE pues lo que dice es pues que hay errores administrativos, errores de gestión, pues porque hay una acumulación importante de expedientes y aún a día de hoy queda gente sin cobrar, si bien pues cada vez se va solventando más esta situación. Lo que sí tienen que saber los trabajadores, por ejemplo, es que aquellos que han cobrado de menos, porque bien es cierto que el paro está topado con independencia de la base de cotización y que sea el 70% lo que perciben, el tope son 1.098 euros si no se tienen hijos, 1.200 si se tiene un hijo, 1.400 si se tienen dos, y hay muchos trabajadores que están cobrando lo mínimo. Pues el paro, el desempleo, lo que está diciendo es que saben que están pagando a todos por el mismo importe si ellos no tenían conocimiento porque no hubieran cobrado el paro con anterioridad, no constaran esos hijos, y lo que dicen es que lo van a regularizar de oficio, es decir, que aquellos trabajadores que hayan cobrado de menos no tienen que comunicar nada al SEPE porque se supone que lo van a regularizar de oficio. E importante también para aquellos trabajadores que por desgracia todavía no hayan cobrado la prestación, que sepan que desde el pasado 21 de mayo se publicó un convenio que han suscrito el Servicio Público de Empleo con varias asociaciones de la banca, por el cual se puede solicitar un anticipo para aquellos trabajadores que todavía no hayan cobrado el SEPE. Pueden acudir a su entidad financiera para solicitar un anticipo de la prestación, lógicamente sin comisiones de apertura, sin intereses y demás. De hecho, hay algunas entidades financieras que con el convenio con el SEPE ya saben que el trabajador tiene reconocida la prestación y se le está abonando de oficio mediante un anticipo. Por tanto, esa es una opción también, que aquellos trabajadores que no hayan cobrado todavía la prestación, que tengan reconocida, pues se pongan en contacto con su entidad financiera a los efectos de poder solicitar este anticipo de la prestación. Don Ángel Muñoz Rodríguez, vamos a tener que contar con usted y su experiencia más a menudo, porque con tanta novedad, con tanto cambio legislativo, con tanto conflicto en lo laboral, y hay muchos otros campos que desde luego compañeros suyos especializados en ellos deberán de tomar la palabra, pero son efectos colaterales del COVID. Primero fue la salud, lo prioritario, sobrevivirlo, pero ahora viene esa otra parte, la que tiene que ver con la economía y con lo laboral, que es la parte que directamente le compete. Gracias por poner su granito de arena, gracias por aclarar algo en toda esta oscuridad y entre tanto tema enrevesado.
Muchísimas gracias a vosotros. Ángel Muñoz Rodríguez, recordemos, con la colaboración del bufete de Cobo Serrano, aquí junto a nuestros estudios del Centro Financiero.